Hoy en Historia de las Cruzadas Reales veremos 5 de las batallas más épicas e importantes de la Reconquista, específicamente de la era de las Cruzadas en España y Portugal. Número 1. La Batalla de Uclés, 1108. Desde la pérdida de Toledo a manos de los cristianos en 1085, uno de los principales objetivos de los poderes moros de Al-Ándalus en el sur de España había sido recuperar esa importante ciudad ibérica. En 1108, por primera vez en 6 años, un gran ejército almorávide partió para atacar el territorio cristiano de Toledo. Este ejército estaba dirigido por Tamim ibn Yusuf, hermano del emir almorávide Ali ibn Yusuf. El ejército de Tamim incluía fuerzas de Granada, Córdoba, Murcia y Valencia, lo que lo convertía en una coalición numéricamente enorme. Como primer movimiento, Tamim atacó Uclés a unos 100 kilómetros al este de Toledo. La ciudad cayó el 27 de mayo, pero el castillo resistió, obligando a los almorávides a atrincherarse para un asedio. Mientras tanto, el rey Alfonso VI de León estaba bien al tanto de la invasión almorávide y ya había enviado una fuerza de socorro. Los leoneses estaban dirigidos por el conde Álvar Fáñez, uno de los comandantes de mayor confianza del rey. También formaba parte del ejército el hijo y heredero del rey Alfonso, Sancho Alfonso, quien por primera vez asumía un papel de mando en una expedición militar. Las fuerzas almorávides abandonaron su asedio a la ciudadela de Uclés para enfrentarse a los cristianos que se acercaban. El 29 de mayo, justo a las afueras de Uclés, los dos ejércitos se encontraron. Álvar Fáñez pudo haber atacado a las fuerzas moras demasiado pronto, lo que permitió que las fuerzas almorávides, superiores en número, flanquearan a las tropas cristianas. En la batalla resultante, el ejército leonés fue destruido. Muchos caballeros de alto rango murieron, incluido el hijo del rey, Sancho Alfonso. Álvar Fáñez lideró a los sobrevivientes fuera del cerco y logró retirarse a Madrid. Tras ganar el campo, los almorávides decapitaron a los cristianos muertos, que sumaban miles, amontonando las cabezas en una pila espantosa. Un clérigo almorávide luego subió a lo alto de este montón de cabezas y predicó a las tropas victoriosas. El triunfo almorávide significó que Uclés pasara de inmediato a manos moras, así como toda la ribera sur del río Tajo, desde Aranjuez al este hasta Sorita. La propia Toledo estaba en grave peligro, pero los leoneses movilizaron una defensa que impidió que los almorávides avanzaran más allá del Tajo. A pesar de esta victoria fantástica, Toledo, el premio máximo, seguía fuera del alcance de los almorávides. La muerte del príncipe Sancho Alfonso fue personalmente devastadora para el rey Alfonso VI, pero también significaba que su reino tendría que enfrentar el problema de la sucesión. En última instancia, la falta de un heredero varón significó que la hija del rey, Urraca, tomaría el trono. Número 2. La batalla de Cutanda, 1120. En la segunda década del siglo XII, Alfonso el Batallador, rey de Aragón y Navarra, logró enormes avances contra los almorávides al conquistar importantes zonas del Valle del Ebro, incluyendo las ciudades de Zaragoza y Tudela. La pérdida de Zaragoza fue quizás el mayor desastre para el Islam ibérico desde que Toledo pasó a manos cristianas en 1085. Ali ibn Yusuf, el gobernante almorávide, reaccionó reuniendo un ejército para frenar el avance de Alfonso. Para la primavera de 1120, el batallador ya había sitiado Calatayud e incluso había enviado tropas para capturar Daroca. Ali ibn Yusuf eligió a su hermano Ibrahim ibn Yusuf, gobernador de Sevilla, para liderar la expedición contra los aragoneses. Ibrahim era uno de los generales más confiables y talentosos de Ali, quien había demostrado su valía a lo largo de los años en la política ibérica. Ibrahim marchó con su ejército hacia la posición de Alfonso, uniéndose en el camino fuerzas moras de Murcia, Granada y Lérida. El ejército almorávide completo que luego avanzó para atacar a Alfonso probablemente contaba con alrededor de 2.500 jinetes y 5.000 infantes. Alfonso tenía buena información sobre su acercamiento y reunió a sus tropas para un contraataque. Además de las tropas aragonesas y navarras de Alfonso, tenía consigo a considerables aliados franceses, incluyendo el ejército del conde Guillermo de Poitiers. Esta fue una rara ocasión en la que el ejército cristiano pudo haber superado en número, aunque sea ligeramente, a las tropas moras. Alfonso tomó por sorpresa a los almorávides el 17 de junio cerca del pueblo de Cutanda, en el valle del río Jiloca. Una serie de cargas de caballería devastadoras, lideradas por el propio batallador, destrozaron por completo a los almorávides.
Tan total fue la destrucción infligida a las fuerzas moras que, durante años después, perduró un dicho que decía que los desafortunados eran como los vencidos en Cutanda. Como resultado, Calatayud y Darroca cayeron en manos de los cristianos. Las conquistas de Alfonso el Batallador fueron algunas de las pérdidas más devastadoras para Al-Ándalus durante principios del siglo XII. Nunca más los almorávides intentarían arrebatar la frontera superior a los aragoneses. Número 3. La Batalla de Fraga 1134. Hacia el final de su reinado, Alfonso el Batallador había conquistado enormes porciones de la frontera del Ebro a los moros. Para 1132, Alfonso se sentía listo para avanzar hacia Lérida y Fraga. Reunió un impresionante ejército de coalición compuesto por tropas aragonesas, navarras y francesas. Para 1133, Alfonso tomó el control de la fortaleza mora de Mechinensa y sitió Fraga. El asedio de Fraga fue largo y difícil, especialmente debido al liderazgo capaz de Abd Allah ibn Iyad, el gobernador de Lérida, quien hostigó los esfuerzos de Alfonso tanto como pudo. El asedio se prolongó por más de un año, lo que es un testimonio de las habilidades de Alfonso como general, ya que logró mantener unidas fuerzas dispares durante un largo periodo de tiempo. Al darse cuenta del enorme peligro que representaba la campaña de Alfonso, el gobernador almorávide de Valencia, Ibn Ghanía, intentó socorrer Fraga en 2 ocasiones. La primera vez, a principios de 1134, Ibn Ghanía fue derrotado, pero más tarde ese mismo año, Ibn Ghanía ideó un nuevo plan. El 17 de julio de 1134, el ejército almorávide de Ibn Ghanía atacó el campamento de Alfonso. Cuando el batallador reunió a sus fuerzas para un contraataque, los moros de Fraga realizaron una salida y atacaron a las tropas de Alfonso por la retaguardia. La lucha que siguió fue dura, pero los almorávides obtuvieron la ventaja. El ejército de Alfonso fue devastado. Su viejo aliado, Santul de Vigor, fue asesinado junto con miles de tropas francesas y aragonesas. El propio Alfonso resultó herido, pero logró escapar con un grupo de caballeros a pesar de ser perseguido tenazmente por los victoriosos almorávides. Esta victoria fue importante psicológicamente para los almorávides. Después de ser derrotados repetidamente por Alfonso el Batallador durante años, los almorávides finalmente lograron vengarse del conquistador de Zaragoza. Los almorávides sí lograron algunas ganancias temporales como resultado de la victoria, pero la realidad general de las conquistas de Alfonso en el Ebro se mantuvo. Un intento de los moros por recuperar Zaragoza tras la batalla de Fraga fracasó, y en los años siguientes los herederos de Alfonso no solo recuperarían lo perdido en Fraga, sino que empujarían la frontera mora aún más lejos. Número 4. La batalla de Portopí, 1229. Uno de los cruzados más exitosos de la historia fue Jaime I de Aragón, conocido en la historia como el Conquistador. Al principio de su reinado, anunció una cruzada contra la isla de Mallorca controlada por los almohades. En su propia autobiografía, Jaime explica sus intenciones al llevar a cabo esta cruzada. Y emprendimos este viaje en la fe de Dios y por aquellos que no creen en Él, yendo contra ellos por 2 razones: para convertirlos o destruirlos y para devolver ese reino a la fe de nuestro Señor. Al ir en el nombre de Dios, confiamos en que Él nos guiará. Jaime zarpó con sus fuerzas hacia Mallorca el 5 de septiembre de 1229. Cuando el rey llegó a Mallorca y ocupó los puertos, una fuerza avanzada sarracena comenzó a acampar frente a ellos. Uno de los caballeros de Jaime, Ramón de Moncada, llevó una fuerza de reconocimiento para evaluar la fuerza de los sarracenos. Al regresar, Ramón dijo: «Atacémoslos porque no son nada». Ramón y una fuerza seleccionada salieron entonces a atacar a los sarracenos, quienes huyeron de inmediato, pero no sin sufrir grandes bajas a manos de los hombres de Ramón. Mientras tanto, el rey Jaime acampó por la noche, durante la cual recibió noticias de sus exploradores de que el emir de Mallorca había reunido a su ejército cerca de las colinas del puerto Porto B. Jaime envió aviso a sus nobles para que se prepararan para la batalla, y luego escuchó misa en su tienda al amanecer. En la mañana del 12 de septiembre, el ejército de Jaime marchó hacia la zona montañosa para atacar a las fuerzas mallorquinas. Inicialmente el avance cristiano fue algo caótico. Jaime era un rey joven y aún un táctico en gran medida inexperto. Al principio, la retaguardia se separó de la vanguardia, y Jaime se sorprendió cuando se dio cuenta de que la vanguardia ya se había enfrentado con los moros. El conde de Ampurias y sus hombres, los caballeros templarios y los hermanos Guillem y Ramón de Moncada, fueron los primeros en intercambiar golpes con las fuerzas mallorquinas, y Jaime tuvo que apresurarse para mover la retaguardia a una posición que los apoyara. Al final, los caballeros cristianos superaron a los moros en combate.
Jaime, junto con sus caballeros de la casa y sus principales nobles, encabezó un último empuje que hizo huir a las divisiones moras restantes. Jaime ocupó Portopí y dominó la zona montañosa, lo que le dio una posición perfecta desde la cual atacar la ciudad de Mallorca. Los cruzados habían ganado la batalla de Portopí y, finalmente, Jaime conquistaría todo el reino insular. Número 5. La batalla del Puig 1237. Después de su exitosa cruzada para tomar Mallorca, el siguiente gran proyecto de Jaime el Conquistador fue una campaña para capturar el poder moro directamente al sur del Reino de Aragón, la Taifa de Valencia. La cruzada valenciana fue anunciada en una corte general celebrada en 1236 en Monzón. La campaña comenzó con la captura de la fortaleza mora del Puig, situada a poca distancia de Valencia. Aquí, en 1237, Jaume instaló una guarnición bajo el mando de Don Bernat Guillem d'Anteca. Luego, el rey partió hacia Tortosa para conseguir más suministros para sus tropas en el Puig. Con el rey ausente, el gobernante moro de Valencia, Zayan ibn Mardanish, decidió atacar el Puig. Zayan sabía que mientras los cristianos mantuvieran el Puig, Valencia estaba en grave peligro. Zayan esperaba destruir la guarnición en el Puig antes de que Jaime pudiera regresar con más fuerzas. Zayan reunió un gran ejército de tropas provenientes desde Játiva hasta Honda, una zona considerable de su taifa, y luego avanzó al amanecer hacia el Puig. Mientras tanto, 10 jinetes aragoneses que realizaban una incursión en el campo valenciano descubrieron el movimiento del ejército de Zayan y regresaron rápidamente a El Puig para informar a Don Barnet Guillem. Don Barnet ordenó a los caballeros de la guarnición escuchar misa, armarse para la batalla y luego reunirse frente al castillo. Don Barnet creía que sus hombres tendrían más posibilidades enfrentando a las tropas de Zayan en el campo que esperando ser atrapados en el castillo por un asedio. Las tropas de Zayan llegaron y organizaron una formación fuerte con una línea de infantería bien armada al frente. Zayan fue el primero en atacar y al principio sus hombres lograron hacer retroceder a los caballeros de Don Barnet. Sin embargo, los cristianos se reagruparon, invocando a la Madre de Dios mientras gritaban «Santa María, Santa María». Después de una poderosa carga aragonesa, las líneas moras comenzaron a flaquear. En este punto, las formaciones de Zayan se aglomeraron y algunas de las tropas de la retaguardia comenzaron a huir. Ahora, los caballeros de Don Barnet lanzaron un feroz ataque contra la vanguardia mora y esto rompió las líneas frontales de Zayan. Pronto los moros estaban en completa desbandada y los cristianos los persiguieron hasta el río Seco. El ejército de Zayan sufrió muchas bajas. Mientras tanto, los aragoneses solo perdieron a unos pocos hombres. Uno de los pocos caballeros que murieron fue Ruy Jiménez de Luesia, quien se adentró profundamente en las filas enemigas durante los primeros ataques y no fue visto de nuevo hasta que sus compañeros encontraron su cuerpo después de la victoria. Jaime estaba en Huesca cuando Guillem de Salas, uno de los caballeros que había luchado en la batalla, llegó para dar la noticia, con el rostro aún vendado por una herida que había recibido en el combate. Jaime recompensó a Guillem y se dirigió de inmediato a la catedral para ofrecer oraciones de agradecimiento. Jaime hizo que el clero cantara el Te Deum Laudamus para alabar a Dios por la victoria. La victoria cristiana en el Puig significó que Jaime tenía muchas probabilidades de capturar Valencia. Zayan había apostado a poder desalojar a los aragoneses de su ocupación estratégica de El Puig, pero en cambio terminó perdiendo a un gran número de sus combatientes. Al final, Jaime lograría la victoria total, conquistando la totalidad del reino de Valencia. El valor y la habilidad de sus caballeros en la batalla de El Puig hicieron mucho para que eso fuera posible. Esto concluye nuestra discusión sobre 5 batallas épicas de la Reconquista. Quizá hayas notado que varias batallas importantes de la Reconquista no aparecieron en este video, y eso es simplemente porque ya he hecho videos completos sobre ellas antes. En la caja de información debajo de este video encontrarás enlaces a videos sobre la batalla de Urique, la batalla de Alarcos y la batalla de las Navas de Tolosa.